cómo elaborar las bases teóricas. En primer lugar, hay que considerar cuáles pueden ser las fuentes para las bases teóricas. Fuentes que tengan autoridad, fuentes que sean confiables. En primer lugar, tenemos los libros y las revistas. También tenemos algunos informes o documentos oficiales. Y, por supuesto, también las bases de datos que pueden estar en Internet y algunos documentos, tesis, libros que están en la red. ¿Qué criterios debemos tener para utilizar estas fuentes? En primer lugar, debemos preguntarnos, ¿cuál es la experiencia del autor en este campo de estudio en particular? Es decir, ¿cuáles son sus credenciales? Los argumentos del autor de esta fuente que estoy consultando, ¿están respaldados por evidencia empírica? Por ejemplo, ¿están respaldados por un estudio cuantitativo, un estudio cualitativo? ¿La perspectiva del autor está demasiado sesgada en una dirección o también se consideran estudios y puntos de vista opuestos? ¿Contribuye la fuente seleccionada a una comprensión más profunda del tema? Si las respuestas son positivas, estas fuentes pueden ser utilizadas y son recomendables. Veamos cómo se puede construir la estructura de una base teórica. Partimos, en primer lugar, de la identificación de las variables del título. Luego, esas variables del título deben ser trasladadas a un esquema de las bases teóricas. Por ejemplo, en este esquema. Observen ustedes que hay dos variables en el título y estas dos variables han sido colocadas en el esquema de las bases teóricas. Para cada una de las variables se ha buscado un contenido pertinente al trabajo de investigación. Veamos otro ejemplo. Hay un tema, clima organizacional y satisfacción laboral en empresa actual. Identificamos las variables, clima organizacional y satisfacción laboral. Luego, trasladamos estas variables al esquema de las bases teóricas y luego determinamos los contenidos pertinentes para cada una de las variables. Observen en esta vista, las variables están en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Tenemos un título, por ejemplo, y lo vamos a esquematizar. Las variables los esquematizamos y la primera variable lo consideramos como A y la segunda variable como B. Teniendo esto, entonces nosotros debemos considerar en el esquema de las bases teóricas la variable A con sus respectivos niveles, contenidos provisionales, ¿no? Preliminares, porque después pueden ser enriquecidos con la revisión de otros libros, revistas, bases de datos, pueden ser enriquecidos y pueden ser incorporados más subtítulos. Tenemos la variable B también con sus respectivos contenidos. Entonces, ahora sí debemos buscar el contenido para A y B. ¿De dónde buscamos? De los libros, de las revistas, artículos, fuentes. Y entonces empezamos a esquematizar la base teórica y a completar con algunas referencias bibliográficas que nos permitan tener ya como un menú preliminar, como, digamos, algunos elementos preliminares que los vamos a considerar
pues están señalando o están relacionados con los contenidos de las dos variables. Veamos el caso siguiente. Ahí hemos revisado la literatura y observamos que hay un autor que está hablando del contenido específico A1, pero hay otro autor que está hablando de contenido específico 2. Asimismo, hay otro autor que también está hablando del contenido 2 y empezamos a llenar en forma diversa. Teniendo el contenido, teniendo nosotros la estructura, podemos ir colocando la referencia bibliográfica en el lugar que le corresponde, ¿no? Van observando. Y en este último caso, podría ser que usted no determinó un tercer contenido para la variable A, pero de la lectura de algunos libros, por ejemplo, Hill, le dio la idea de que puede incorporar usted un contenido más en la variable A. Hay otros autores que pueden estar sustentando la presencia de este contenido dentro de la variable A. Seguimos buscando para la variable B, entonces García, al leer a García sobre la variable tal, nos sugiere un contenido B1 y así. Vamos observando nosotros en forma siempre comparativa, vamos observando si el contenido que me está refiriendo este autor está en el esquema que he considerado, o si no está, veo si es pertinente considerar ese contenido de tal autor. Este es un esquema preliminar. Este es un trabajo preliminar, trabajo de gabinete. La pregunta es ahora, ¿cómo hacemos para trasladarlo a nuestro documento ya en Word, ¿no? Así que observen ustedes, esperaríamos que así aparezca, pero recuerden que esto va a aparecer según el tema que hemos considerado en el ítem correspondiente, ¿no? Por ejemplo, acá estamos dando un ejemplo de que el 1.3, un programa basado en el aprendizaje en el servicio, está desarrollado por los autores que ustedes están observando ahí, que figuraban en el esquema anterior. Entonces hay que darle forma, hay que darle, digamos, hay que armar los párrafos y entrelazar los párrafos unos con otros. De esta manera se estaría desarrollando las bases teóricas, ¿no? Por supuesto que ustedes pues pueden, teniendo esta estructura, usted ya puede enriquecer con otra literatura, ¿no? Según como viene, pero por lo menos hemos tenido la facilidad de que a partir de una estructura preliminar se pueda enriquecer y fortalecer la